Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Después de observar estas imágenes del lugar donde estamos, se darán cuenta que estamos en la capital espiritual de nuestro querido Paraguay. Estamos en Caacupé y en compañía del pastor de esta diócesis, del obispo de esta diócesis, el Monseñor Ricardo Valenzuela. Monseñor, buen día. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, que también es la casa de todos los paraguayos. Así es. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Es un gusto compartir contigo en tu programa Desde la Fe y compartir este momento charlando. Así es. Un poquito y conocernos un poco y que la gente nos conozca. Así mismo es. Desde el año pasado ya venimos hablando con Monseñor de la posibilidad de que él pueda ser el entrevistado, porque siempre solía, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, ver algunos programas, algunos testimonios. Y bueno, hoy queremos conocerte. ¿Quién es Ricardo Valenzuela? Muy bien, con gusto. Bueno, nosotros éramos una familia, todavía quedamos muy poquito. Mis padres y después 3 hermanos. Yo el mayor, luego un hermano que ya falleció también y una hermana. Mis padres ya fallecieron. Papá era militar. Mi mamá era ama de casa. No había trabajo casi para las mujeres antes, ¿no? Todas eran ama de casa y que les gustaba mucho la justicia. Bueno, y así con ellos fuimos formados dentro de una familia. Vivíamos en la aviación militar, donde está ahora el comando, mejor dicho, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea. Ahí vivimos 13 años. Y yo nací ahí, entonces me crié en un cuartel. Y es como a veces suelo decir, prácticamente yo hice todo mi servicio militar ahí también. Y era el estilo del tiempo, de la época. Bueno, después fui creciendo y cuando llegaba el tiempo en que tenía que tomar ya pensar en alguna carrera, mi papá quería que yo sea militar como él. Mamá quería que yo sea abogado para defenderle a los pobres. Y yo ya quería ser médico. Desde muy jovencito yo veía la acción que tenían los médicos y su entrega generosa. Como tanta gente le agradecían a los médicos. Claro, la tarea muy noble, ¿no? Sí. Cuidar la salud, la Exacto. vida. Bueno, y así. Entonces, papá como que reaccionó y dijo, no, vos vas a ser militar como yo. Mamá decía, no, él va a ser abogado para defender a los pobres. Y yo le decía, pero yo quiero ser médico. Vas a ser militar, vas a ser abogado. Estamos hablando de la época en que los padres prácticamente exigían o imponían, ¿verdad? Así mismo, era así. Ellos elegían la carrera para cada uno de sus hijos, ¿no? Sí. Bueno, y ahí empezó de a poquito esa sutil rebelión, ¿no? Y bueno, yo no quería ser militar porque ya demasiado tiempo yo fui militar ahí. Ese régimen que llevábamos nosotros. Hasta teníamos que ponernos firmes incluso delante de nuestro papá, todo eso, ¿no? Bueno. Y finalmente, después de debatir mucho, cuando ya estaba terminando el 6º curso en aquel tiempo, entonces gané la batalla, después de pelearnos casi 3 años. Y bueno, decidí estudiar medicina. ¿Perseveraste? Sí, perseveré porque me gustaba. Sí. Bien, y como yo tengo parientes en Corrientes, los hermanos y las hermanas de papá eran argentinos ellos. Papá era el único paraguayo que nació acá y se quedó. Y mi abuela también se mudó a la Argentina. Era más barato muy barato era todo. Entonces se consiguió para ir a estudiar en la reciente, pero muy querida y famosa Universidad Nacional del Nordeste, en donde recibían a 600 jóvenes para estudiar el primer año, el segundo año y así. Y fui a estudiar aquí. Y bueno, y fue en el segundo curso donde prácticamente después de entablar esa relación con los cadáveres en la morgue, al ver cadáveres de jovencitos, de una chica de 17 años que había fallecido, luego de un muchacho de 20, uno se interroga. ¿Te impactó eso? Sí, eso me impactó. Entonces un día yo le pregunté al capataz que atiende allí si por qué tienen cadáveres así y por qué no los entierran ahí. Y me dijo el capataz, bueno, es que estos cadáveres que tenemos nosotros aquí
Son cadáveres que nadie reclama. Entonces le damos esto a los jóvenes para que practiquen. Y eso a mí también más todavía me impresionó. Porque se supone que tienen que enterrarse. Era un poco el pensamiento fuerte y firme del tiempo. La cristiana sepultura. Exacto, cristiana sepultura. Y así eran todas las invitaciones. Recibirá a tal hora cristiana sepultura. Siempre los anuncios tenían que tener ese refrán. Bien, y fue así que yo iba pensando poco a poco hasta que vino el día que, bueno, Dios me puso la prueba. Estábamos saliendo todos de la morgue y en eso llega un doctor, saliendo yo último, me crucé con él en la puerta y me dice, hey joven, ¿me podés ayudar? Sí, doctor, ¿qué necesita? Ayúdame un poco en esto. Da a pedir al capataz que te dé un cadáver con estas características. Me fui, yo entré en ese lugar sagrado donde se guardan todos los cadáveres y quitamos de una pileta. Estaba sumergida con sustancias químicas que le mantenían. Sacamos y en un carrito, entonces en una camilla le llevamos. Pusimos allí y me pidió el doctor para que yo le ayude. ¿Cómo no? Le dije. Y sacó él una sierra de su portafolio y me dijo, agarrarle del cabello. Y le agarré yo del cabello, estaba ya acostado. Entonces puso sobre el cuello, la garganta, y me dijo, agarra el otro extremo. Y los dos empezamos a serruchar. Y yo, ese me qué momento fuerte, ¿no? Sí, yo nunca hice esto. Sí. Y una vez desprendido del cuerpo, me quedé yo con la cabeza y empezaba a dar vueltas, a girar, parece que me miraba, ¿no? Bueno, eso me impactó mucho y yo creo que esa noche me costó un poco dormir porque parece como que tenía esa sensación de que me iba a venir su espíritu y me iba a reclamar lo que yo había hecho con él. Hasta parecía que vos mismo le mataste. Sí. Te da esa sensación, claro, seguro. Esa sensación era, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí comenzó para mí una reflexión profunda acerca de la vida. Porque yo pensaba, ¿y qué se habrá hecho de esa persona? ¿Dónde estará su alma? ¿Dónde estará su espíritu? ¿Sus familiares qué dirán? ¿Quién le va a recordar? Y cosas así pensaba. Y por allí entonces comenzó a trabajarme fuerte eso. Y ahí fue donde empecé a recordarme de Dios. Y me iba a la parroquia y ahí me ponía a rezar. Y bueno, y rezaba. Entonces, esa oración me hacía ir entrando en un ámbito nuevo. Ya me gustaba rezar más y me recordaba yo de los cadáveres. Y luego me entró ya las ganas de... Y en unas vacaciones que yo... Algo me pasa, estaba diciendo. Sí, algo me pasa. Y en unas vacaciones que yo estuve aquí, en Asunción, venía del centro y sentí como una especie, una sensación, como una voz que me decía, Ricardo, bájate aquí y andate junto a las hermanas carmelitas a visitarle. Y no sé por qué sentí, bueno, me bajé ahí y me fui. Y había ¿Ya una estaban hermana, ahí en el barrio de las Carmelitas donde están ahora o era en otro lugar? No, ahí donde estaba. Ahí donde. Sí, vivíamos, nos mudamos después de allí. Y sí, hacía ya bastante tiempo. Entonces, la hermana me atiende, le cuento mi problema, o sea, mi situación espiritual. Tu inquietud. Mi inquietud. Y lo primero que me dice, ajá, ¿no será que Dios te está llamando para ser su sacerdote? Me dijo. Así de golpe me dijo, no esperaba yo una respuesta así. Y me quedé así choqueado por lo que me dijo. Algo tan sagrado, algo. Y bueno, yo no sabía qué decirle, me quedé, ¿cómo se dice? Me quedé en el aire. Entonces me aconsejó ir a hablar con un sacerdote que estaba más o menos cerca, la parroquia de los Sagrados Corazones. Me dejé que pase unos 15 días para asentarme un poco y me fui juntos. Sí, para procesar esto. Sí. Y cuando me fui le conté, pero ya me anticipé y le dije que tenía una novia al padre. Entonces, después de hablar mucho, el padre me aconsejó poco y me dijo esto. Me relató un cuentito. El asno de Guridán se llamaba. Me recuerdo muy bien. Un campesino tenía un asno y venían del campo después de trabajar arduamente. Y en el establo le preparó él
la alfalfa para comer y agua en abundancia para beber. Como estaba muy cansado, decía el asno, se ponía a pensar, ¿qué hago primero? ¿O como o bebo? ¿O bebo o como? ¿O como o bebo o como? Y ¡pum! Se murió. Dice, y se murió. Y se murió por su indecisión. Eso también va a pasar contigo. Es probable que Dios te esté llamando y tengas también esto otro, pero vos tenés que decidir. Entonces, pensá, meditar, reflexionar, pero tenés que decidirte o te va a pasar como el asno. Y ahí comencé yo a pensar. Después de mucho pensar, llegué a esta conclusión. Yo no puedo hacer un juicio sobre algo que no conozco. Tener una novia, sé lo que es, pero la experiencia del seminario no sé lo que es. Entonces no me puedo decidir. Por lo tanto, mi conclusión es, tengo que ir a experimentar la vida del seminario para saber si es o no mi vocación. Correcto. Entonces, tomé esa decisión. Y llegó el día en que le tuve que plantear a mi novia y le conté bien la situación. Claro que al principio no me creyó. Ella creía que yo le quería dejar abandonar por una supuesta y que ira. buscaste una excusa. Exacto. Pero al verme que yo estaba convencido, hablamos todo un día. Al atardecer se convenció. Y bueno, llegamos a hacer una pausa para ir a experimentar. Bueno, primera prueba superada. Después faltaba comunicarle a mis padres. Primero a mamá, que yo me le preparé de a poquito y le dije. Claro, ¿Por qué primero ella? ¿Por mayor confianza? Por supuesto, yo a papá le tenía más que respeto, le tenía temor. Sí. Entonces, sí, después de 2 meses le convencí. Y después faltaba papá. Y con papá sí que yo le tenía miedo, me dijo, mira, será vos andás pensando en cosas de beatería, yo te voy a fusilar, a vos te aviso ya. Así era. Así es duro. Sí. Era. Entonces llegaba el tiempo en que tenía que presentarme ya al seminario y yo calculaba, mañana le digo, y llegó el día. En Bucucú. Sí, y bueno, justo esa siesta que yo le iba a comunicar porque tenía que presentarme a las 3 de la tarde, no vino el almorzar. Entonces le dije, mamá, contale vos lo que pasó y la decisión que tomé, abandonar la carrera de medicina para entrar al seminario. Preparé mi maleta y me fui al seminario. Al día siguiente, él preguntó si dónde estaba yo, porque no amanecía en mi dormitorio. Y entonces mamá le contó. Se enfureció tanto, que no quería saber más nada de mí, qué sé yo, y bueno, que no iba a heredar más nada. Entonces me dijo mamá, me comunicó y llorando, ya estaba por todo lo que estaba pasando. Y ahí entonces me dijo, bueno, no vengas más, me dice. Vamos a ver qué pasa, no vengas más. ¿Y el seminario era un internado ya en ese momento? Sí, por supuesto, sí, por eso. Sí. Entonces, yo con el tiempo me iba solamente a escondida a ver a la mamá. Y después de 3 años, fue un encuentro sorpresivo que no esperábamos. Yo no le escuché llegar a él y yo ya me estaba yendo y en la sala nos encontramos cara a cara. Qué susto nos pegamos los dos. Sí, después claro, porque vos a escondida también ibas a verla a tu mamá. Bueno, entonces fui haciendo poco a poco el enlace, pero a él le costaba. Hasta que más o menos un año después se encontró con un amigo y le preguntó por sus hijos, la familia. Le habló de mi hermana y de mi hermana, pero de mí no. Entonces el amigo le dijo, preguntó por vos seguro. ¿Y el mayor qué se hizo de él hace tiempo y no le veo más? Y él dijo, ese se me desgració, se fue al seminario. Ese fue el golpe para él. En guaraní, oye desgracia ya era una vez. Oye desgracia. Porque no era un poco un estilo de que un militar tenga un hijo sacerdote. Bueno, eso seguramente es lo que a él le costó un poco. Bueno, después comenzamos a hablar poco a poco y nos reconciliamos el día de mi ordenación sacerdotal. Por primera vez nos abrazamos. Que fue un día antes de tu cumpleaños, creo, ¿verdad? Sí, exacto. Un 12 de diciembre. Así mismo. Sí. Bueno, y así fue como permanecí y llegué a la meta. Entonces, en el momento de la paz, durante la ordenación, ahí fue donde nos abrazamos. ¿Cómo fue ese abrazo? A ver, contanos un poco. Bueno. Habrá sido muy emotivo por todo lo que pasó. No, por supuesto. Sí, mamá estaba feliz. Y yo también a papá le noté muy contento, estaba muy feliz, porque él no sabía de estas cosas, cómo era todo el proceso. Y veía que la culminación era una gran fiesta, donde altas autoridades estaban presentes.
Entonces, en el momento de la paz, el maestro de ceremonia me llevó junto a mis padres para que le dé yo el saludo. Por supuesto, primero mamá. Mamá estaba feliz y yo le notaba también a papá una sonrisa. Entonces me animé a abrazarle, porque era solo pasarle la mano. Mamá, si mamá te agarra luego. Y me animé y le abracé un poco y no sé, me parecía tan extraño. Pero me sentía muy contento porque era una reconciliación, porque él se prestó. Era un momento liberador para ambos. Sí. Y así fue como llegué al sacerdocio. Qué bueno, qué hermosa historia. ¿Qué extrañabas de tu juventud? ¿Qué deporte practicabas en aquel momento? ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo eras? Bueno, cuando era criatura, bueno, estaban los juegos así de futbolito, tucaé, después tucaé cañé, hasta jugaba tiquichuela también. Sí, por el arte, ¿no? Sí. Pero la balita, eso a veces se plagueaban porque yo, ¿cómo se dice? Era, no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Juan León. Ecual León, una cosa así, Sí. Ecual León. Y tenía mucha puntería con eso, ¿no? Me gustaba el juego de la balita. También con el trompo. Tirar el trompo y luego con el hilo alzar y que caiga en la mano. Eso era. Después pasé al yo-yo. Ya un poco más moderno. Ya un poquito más adolescente. Y después sí que ya entré en el fútbol. Ahí practiqué y fui un poquito jugador del Club General Díaz, porque estaba cerca de la aviación. Ahí. Fui jugador, llegué hasta la reserva, jugué en la reserva. Mira. Y después, poquito más siendo ya universitario, aproveché y practiqué mucho en Corrientes también. Y jugué ahí en torneos. Y acá en Asunción era socio del Asunción Tenis Club. Ahí jugué tenis varios años y en el seminario ya me fue difícil. Ahora que estamos en la época del mundial, ¿en qué posición jugabas en el fútbol? Puntero izquierdo. Zurdo. Sí. Me gustaba a mí ese puesto porque manejaba bien la derecha. Entonces en el momento del chuleo uno te quiere ir hacia tu zurda, pues yo manejaba mejor la derecha y ahí hacía el Ahora muchos equipos están haciendo eso. El que es zurdo le ponen a la derecha para que haga la diagonal. Exacto. Vamos a terminar hablando de fútbol acá con Monseñor Ricardo. Qué gusto realmente conocer tu vida, tu testimonio, tu familia. Y hay un detalle que me gustaría brevemente hablar, Monseñor. Por lo que describís de tu familia, ¿cómo eran en cuanto a la fe? ¿Se iban los domingos a la misa? ¿Cómo era tu familia? Bueno, nosotros en la Villa Militar de la Aviación teníamos nuestra capilla. Ajá. Allí hicimos nosotros nuestra primera comunión y nuestra confirmación. Pero los 3 hermanos nos hemos bautizado en la ciudad de Luque, en la parroquia Virgen del Rosario de Luque. Los 3 fuimos bautizados ahí. Pero allí ya nos fuimos formando. Entonces sí, mamá era muy de misa y veníamos mucho aquí a Caacupé desde muy chico. Ella era muy devota de la Virgen de Caacupé. Ponía por todos lados casi una imagen de la Virgen de Caacupé. Y una imagen, ya tiene más de 50 años que ella compró, bueno, cuando recién casado prácticamente, un poquito más. Yo recuerdo, ella compró una linda imagen y bueno, yo conservo eso como un lindo recuerdo de lo que fue de los inicios de mi fe, gracias a la ayuda de ella. Cuando veníamos aquí, por ejemplo, en el viejo templo, entrábamos y me hacía leer porque tenía por la cabriada: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, ruega por nosotros, etcétera, decía. Y me decía, aprende a leer, reza, ahí vas a aprender a rezar, me decía, ¿no? Y así me hacía rezar ella. Y después se iba y se postraba, o sea, no se postraba, sino que se arrodillaba donde estaba la baranda del presbiterio. Y ahí ella se ponía y me dijo, venía acá, vamos a rezar. Y bueno, yo me ponía a su lado y rezaba también. Y así estábamos, ¿no? Y así en ese ambiente fui creciendo. Papá es menos, quizás por su condición misma de militar que tenía, entonces se recostaba más sobre las esposas que recen un poco. Pero papá creía mucho en Nuestra Señora, la Virgen de Loreto, la patrona de todos los aviadores. Él llevó por años una medalla de la Virgen de Loreto. Así que ese era un poco el ambiente. Muy bien, excelente, Monseñor. Qué gusto poder conocer parte de tu historia. Ahora sí queremos entrar un poco ya en lo que es la festividad de la Virgen de Caacupé. Hoy
estamos iniciando el Adviento y casi siempre, bueno, prácticamente todos los años coincide la festividad de Caacupé con este tiempo de preparación para la Navidad. ¿Cómo se están preparando para este novenario que ya comienza mañana lunes? Sí, yo creo que este año es un poco particular. Después de la pandemia, en el 2019 tuvimos muchísima gente. Venían de todos lados. Vino la pandemia y bueno, recordar la experiencia cuando en el 2020 la procesión que hice fue tan solitaria. Una experiencia de una inmensa soledad, un 8 de diciembre a la mañana temprano. La plazoleta absolutamente vacía, ni un solo animal siquiera, nada, nada. Era la expresión, digamos así, de la vivencia de lo que quiere decir el efecto de una pandemia. La experiencia de un desierto, nadie. Bueno, mucha gente todavía recuerda eso. Y ahora como oficialmente ya estamos saliendo, a pesar de que hay todavía indicios de ciertos pequeños brotecitos posibles otra vez de este mal del COVID. Sin embargo, la gente ya tiene deseo de venir. Y sé que muchas personas se están preparando para venir. Lo cual está indicando que el ambiente para esta fiesta va a ser de una concurrencia, pero fantástica, multitudinaria. Hay ya gente y delegaciones que avisan que ya van a venir de diversas partes, Ciudad del Este, pero ómnibus, camionadas, de Encarnación del Sur, de Pedro Juan Caballero, y bueno, así de muchos otros lugares. Incluso gente del exterior, de Buenos Aires, vienen 1 o 2 ómnibus, paraguayos residentes de aquellos lados, vienen acá. En estos días voy a recibirle también al intendente de Clorinda, que se siente muy identificado con nosotros. En la Virgen de Caacupé es algo sabroso. Sí. Entonces va a venir, ¿no? Bueno, y así, ese es un poco, digamos, el ambiente. Hay una gran expectativa. La gente quiere venir. ¿Qué representa la Virgen de Caacupé para el pueblo paraguayo, monseñor? Y a veces la palabra que se puede explicar mejor es inexplicable. Es una fuerza y una fuerza tremenda, poderosa, que hasta el mismo Papa Francisco se siente admirado. Por eso él define, si ustedes quieren conocer lo que significa tener fe, háganse amigos de un paraguayo y van a saber lo que significa tener fe. Él admira cómo nosotros le amamos inmensamente a la Virgen de Caacupé. Él mismo cuenta que al recorrer por algunas casas, cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, visitaba algunas casas de los paraguayos y en todas encontraba imágenes de la Virgen de Caacupé. Y él dice, pues, ¿cómo el pueblo paraguayo ama tanto a la Virgen de Caacupé? Entonces parece eso le contagió a él también. Y lo que más aún admiró es que en la festividad de la Virgen de Caacupé se reúnen todos los paraguayos en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, que está en Buenos Aires. Sí. Y él admira cómo se los congrega a los fieles de la parroquia y celebran la famosa olla popular. Esa olla popular él ama porque él ama el compartir. Y allí así. Y eso es algo muy típico nuestro. La cultura del encuentro, ¿no? La cultura del encuentro, que yo digo a veces, esto proviene ya de la vida de los indígenas, que cuando ellos cazaban los guaraníes, traían, pero sabían que era para todo el pueblo. Para toda la comunidad. Para toda la comunidad. Y bueno, y así, entonces todos los niños y las mujeres saltaban todo, nadie decía, no, compartían todo, es nuestro ñandemba. Eso, entonces de ahí viene, más después cultivando esto con los franciscanos y también con los jesuitas, la misma cosa. Y hoy nosotros llevamos dentro esa virtud tan maravillosa que es la solidaridad, el compartir. ¿Cuál va a ser el tema central de la festividad de Caacupé? A pedido de los laicos nuevamente, que les pareció muy poco tiempo reflexionar, todo un año. Y dijeron ellos, pero ¿cómo la familia tuvo 3 años? ¿Cómo la juventud tuvo 3 años? Sí. ¿Por qué no nos dan a nosotros aunque sea 2 años? Entonces la conferencia le pareció oportuno y votamos para que continúe este año. Entonces el lema sigue siendo igual.
al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo Jesús, a Cristo, ¿no? Para reforzar un poco. Para reforzar. Y los temas son sumamente parecidos, pero siempre la intención es de profundizar el compromiso que tienen que tener los laicos en el mundo actual. Claro. Justamente, para ir ya cerrando nuestra entrevista y agradeciendo su tiempo, Monseñor, estamos en un año electoral, en este mes de diciembre, el 18, son las elecciones, las internas de los distintos partidos políticos, y siempre desde la Iglesia se pide a los laicos involucrarse en la política. Me gustaría que hagas un poco una reflexión de la importancia del trabajo y el testimonio de los laicos, sobre todo en la política. Bueno, este es un tema, no es fácil de abordar, porque muchos de los problemas que tienen nuestros laicos que participan es la debilidad espiritual. Uno parece tiene un ideal mientras está afuera, pero en cuanto entra, se descubre su talón de Aquiles y empieza a ser absorbido por... Mucha gente incluso dice, Nina, ¿y qué te porque ella contaminada? Sí, y sí, cosas como esas, entonces captan cómo es la cosa, ¿no? Y sabemos lo que Jesús había dicho, no se puede servir a dos señores, a Dios o al dinero, porque vas a servir a uno y le vas a odiar al otro, o viceversa, ¿no? Y bueno, la tentación del mundo es muy grande, es muy grande. Ahí tenemos, por ejemplo, Judas mismo, del ámbito de Jesús, ¿no? Que prefirió las 30 monedas de plata. Las 30 monedas para entregarla al Señor, indicando con esto la debilidad del hombre, que cuando está detrás del poder o alguna de estas cosas, si no se va a poner a servir con Dios, puede sucumbir. Cuando se prioriza lo material. Exacto. Y bueno, y eso vemos casi en todas partes del mundo, ciertamente, porque creyente o no creyente, el hombre es el hombre. Siempre está en su nivel. Con sus debilidades y sus fortalezas. Exacto. Entonces, para nosotros como católicos, sí recordar que nosotros estamos llamados a ser fermento en medio de la sociedad. Y Jesús mismo puso también como indicador, no se puede esconder una casa puesta en lo alto de un monte. ¿Ves? Y como tampoco la luz no es para poner bajo la mesa, sino en lo más alto de la casa para que alumbre a todo. Así sean ustedes, dice, luz en medio de este mundo. ¿Para qué? Para mostrar con sus buenas obras y alabar así a Dios nuestro Padre. Eso es lo que Jesús había dicho. Y así le darán ustedes gloria a Dios nuestro Padre que está en el cielo. Y hoy necesitamos, pero con urgencia, ese testimonio, el líder que dé testimonio. Necesitamos, ese es el clamor de toda la gente que viene por acá. La pregunta de ellos es si en su intimidad te dice, ¿por qué es lo que vamos a votar? Y bueno, se necesita saber. Muchas veces nomás se anuncia, se dice, pero y se presenta programas. Pero los programas se dicen, pero en la realidad después, sí, no lo cumplen. Esa es la queja que tiene la mayoría de los... Promesas incumplidas. Y claro, es un poco eso, ¿no? Entonces ahí es donde se juega en esta oportunidad todos los candidatos. La gente quiere saber, ciertamente, conocer tu propuesta, pero por la propuesta se va a dar cuenta si es simples palabras nada más o es palabra que se pueda llevar a cabo. Y bueno, esa es un poco la lucha que tiene en estos momentos cada ciudadano paraguayo, creyente o no creyente. Y bueno, como dice Platón, pensar que al hombre solo se le conoce en el campo de juego, dice. De ahí. Y bueno, y ahí está. Ese es el desafío. Así que pedimos luz, sabiduría y fortaleza para los ciudadanos en estas próximas elecciones y sobre todo la del año que viene. Exacto, en las elecciones generales. Monseñor, una oración final y una bendición para los televidentes desde la fe, de GEM, que también nos ven mucho en el exterior, en Argentina, en España, Estados Unidos, a través de internet, pidiendo a la Virgen de los Milagros de Cacupé su intercesión por nosotros. Muy bien, sí, así es, efectivamente, Mariano. Hay mucha gente, cada vez nosotros mismos también recibimos solicitudes de saludos. Por eso a veces yo hago saludos desde aquí,
para gente que está en el exterior. Hace poquito me escribieron la comunidad que está en Sydney, Australia. Bueno, gracias, Monseñor, por tu saludo. Estamos felices por eso. Ahora los jóvenes que están y la pequeña comunidad que está en Taiwán, China. Sí, lo que también están estudiando. Están estudiando y están formando con los católicos, que son pocos allá. Con una ellos comunidad, forman una comunidad allá. Y bueno, y de Buenos Aires y siempre, ¿no? Y bueno, entonces tenemos este deseo y queremos prepararnos. Así que para todos los fieles que se preparan para ir a esta fiesta, lo primero que queremos pedirle es, cuando una persona va a visitarle a su mamá, se prepara, se pone bien, a punto, se predispone, busca qué palabra le va a decir a la mamá. Y interiormente también busca la alegría, llevarle buena noticia, llevarle algún presente, algún regalo, para que dejarle y agradecerle a la mamá. Así también nosotros tendríamos que prepararnos para venir a ver a la Virgen. ¿Y qué regalo? No tanto las cosas materiales, claro, sino una buena reflexión, su proceso de conversión y después esa sinceridad y autenticidad que nos pide siempre la Virgen. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces, para todos los fieles que se aprestan a venir, una bendición muy especial, particular, lleno de afecto y de cariño, de parte del pastor de la Virgen de los Milagros de Caacupé, de nuestra diócesis, que les hago extensiva toda la invitación para que vengan. Acérquense a agradecerle, especialmente a aquellos quienes tuvieron COVID y se salvaron por milagro, como dicen. Especialmente aquellos quienes no tuvieron, porque el COVID, por la gracia de Dios, pasó delante de sus casas. Y aquellos quienes le han perdido a un ser querido, a recordarle muy especialmente en estos días aquí. Y para todo, entonces, una bendición y que el Señor les guíe y les guarde siempre en su amor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le guíe y le guarde y le conceda en su amor y en su paz por siempre. Amén. Amén. Monseñor, muchas gracias por tu tiempo y por esta bendición. Muchas gracias, Mariano, y también para vos. Éxito en las transmisiones que van a hacer durante estos días. Así es. Que todo les vaya muy bien. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el Monseñor Ricardo Valenzuela, aquí desde el Obispado de Caacupé. A ustedes, muchas gracias por la sintonía. Que tengan un excelente domingo.